Ok, Mayra, yo te voy a mencionar tres marcas que están en las marcas que más publicidad pusieron en el mes de septiembre en los podcasts y tú me vas a decir cuál de estas tres fue la primera. Dale. Primero está BetterHelp, ¿verdad? Tú sabes que eso es una compañía que ayuda con temas de salud mental. FanDuel, que es una aplicación, ¿verdad? Que tú puedes poner apuestas en vivo, mayormente para deporte. Ajá. Y Washable Sofas, un website que te vende sofás que puedes lavar en tu lavadora. ¿Cuál tú crees de estas tres fue la que más gastó en el mes de septiembre? Siguiendo las tendencias que he estado viendo, diría que BetterHelp. Pues estás mal. ¿De Porque verdad? la primera fue Washable Sofas, un website Claro. que te ayuda, que vende sofás que puedes meter a la lavadora. ¿Y sabes cuánto gastó esta gente, esta compañía en el mes de septiembre? ¿Cuánto? Más de $7 millones. ¿Qué? Pero ¿y dónde? BetterHelp lo escucho en casi todos los podcasts que estoy. Es como que todos los días que escucho un podcast, escucho un anuncio de BetterHelp. Y más tú que estás en Estados Unidos, tiene que salirte muchísimo más. Por eso, o sea, no sé cómo todavía no me he suscrito a BetterHelp con todo el bombardeo, pero no me imaginaba que hubiese sido el de los muebles. En segundo lugar pensé que las apuestas, porque como todo el mundo están así de deportes y eso. En segundo lugar está FanDuel por las apuestas, por un poquito, son Ya, 6 millones 500, BetterHelp 6 millones 200 mil, ok. pero Washable Sofas, que verdad que como te dije, es un website donde te venden muebles que puedes meter a la lavadora y lavarlos normal, gastaron 7 millones 300 mil 577 con 400. El género que más usaron es deporte, así que por eso, lo más probable, por eso no lo he escuchado. Ah, claro. Pero es que, claro, imagínate, se te vira la salsa, se te vira el guacamole, necesitas Mira la la, lim- cerveza. la cerveza. Pierde tu equipo y tiras la cerveza en el piso y exacto, y de repente pues ya tienes que limpiarla. Claro, tienes que limpiar el mueble. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Mayra, bienvenida a este lado del mundo, luego de tu Hola. aventura por Madrid. Ya, luego de mi aventura por Madrid, estoy en este otro lado del charco y no me ha costado tanto agarrar el sueño como me costó allá, tengo que decir. Acá caí directa, a las 9:40 ya estaba durmiendo. No, fue muy rápido, tu cuerpo no se acostumbró. No, menos mal, me muero si no. Mira, Mayra estuvo en Madrid porque ella estuvo en Potumas 2025 y vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de su experiencia también por allá. También en los capítulos de este episodio vamos a hablar de una herramienta que está midiendo el verdadero retorno de inversión de los podcasts y que encontraron que llegar a las masas no significa que generes más dinero, ¿verdad? En tu publicidad. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del papelón de los Golden Globes que sigue y no termina. El nuevo talento del podcasting según Spotify y en los tips, trucos y estrategias, unos trucos bien interesantes de cómo hacer que tu podcast salga más en Apple Podcasts, a obligar a Apple Podcasts a que enseñe más tu podcast. Te vamos a enseñar cositas que puedes hacer ahora mismo para que tu podcast salga más arriba en Apple Podcasts. También un checklist para asegurarte que tu podcast sea visible para la inteligencia artificial. Y un nuevo equipo que aquí Mayra y yo estamos esperando locos porque salga, porque estamos como el GIF ese de Shut up and take my money. Exacto. Como que, toma, quiero comprar. Así mismo, Bueno, y como dije, vamos a empezar hablando de Podwoman 2025. Esto fue el pasado sábado en el espacio Zenit en Madrid, esto fue organizado por Ecos Media y por su fundadora y compi podcaster María Santoja, que ha estado aquí con nosotros. Fue un día completo de mucho podcasting, hubo presentaciones, se presentó también un premio a Podwoman 2025 y hasta hubo un podcast en vivo allí que mucha gente estuvo disfrutando un montón. Pero Mayra, cuéntame de tu experiencia, cómo fue estar allí y llegar a ese espacio y ver todas esas otras podcasters que estaban allí presentes. pues mira, como pasa en muchos de los eventos de podcasting, un subidón, y sobre todo cuando tienes de repente, ves que son
un montón de mujeres creativas que están creando sus podcasts o que están pensando crear sus podcasts y que están en ese proceso. La verdad, subidón genial. Conocí un montón de gente de muchas áreas de España. También habían latinoamericanas radicadas en España. Y la verdad, muy, muy interesante todas las ponencias. Me gustó mucho la discusión del estudio de podcasting que hizo Podwoman, donde se habla, ¿no?, de esa brecha que hay todavía entre los creadores y las creadoras, que vemos que pues realmente somos nosotras como que escuchamos indiscriminadamente, ¿no? O sea, no prestamos demasiada atención si es un hombre o una mujer quien está liderando un podcast, pero los hombres sí, parece que si es una mujer, pues igual dicen, y escuchan mejor si es un hombre. Y pues son cosas, ¿no?, que se conversó de cómo podemos empezar a romper esas brechas. También hubo un momento bastante interesante de monetización. La gente de Evox hablaron de cómo puedes monetizar tu podcast, que si estás empezando, claro, la clave es siempre comunidad. Necesitas una comunidad para poder monetizar, si no un poco difícil hacerlo de cero. O poco no, bastante, radicalmente difícil hacerlo de cero. Y otra fue un punto que trajo Florencia Flores en Al otro lado del charco, que era como que hablando de las colaboraciones entre España y distintos países de Latinoamérica, que era pues que hay que lanzarse a pedir lo que merecemos por el trabajo que hacemos, que muchas veces nos quedamos cortas y decimos, bueno, pues tal, y damos menos dinero, pedimos menos dinero de lo que realmente conlleva un trabajón. Se habló de eso, del síndrome de impostora muchísimas veces, de uno atreverse a ocupar el espacio, porque hay veces que dices, pero es que igual me dicen que no, pues que no sabes si te van a decir que no si no te tiras al medio. Y un meetup interesantísimo, logré conocer a 10 mujeres podcasters en un meetup bien rápido. Como speed dating. Era como un speed dating, estuvo bastante interesante porque era como que, bueno, háblame de una y buscabas así, buscabas quien estuviera libre y bueno, háblame, dime, cuéntame. Que esa parte estuvo chévere porque conocías a un montón de gente y me gustó mucho también que se habló desde, primero las podcasters de industrias grandes y luego ya las más indie, las productoras más pequeñas, hablando de cómo el día a día, ¿no? De cómo solucionar issues del día a día, trabajar en el día a día como podcaster, que pues tú te lo comes, te lo masticas, lo digieres y tienes que hacer todo tú, versus si tienes una compañía grande que entonces te ayuda tal vez con ese proceso y tienes productores y tienes todo el asunto. Y fue, yo creo que una buena contraposición para que las personas que estaban allí presentes, que muchas éramos, yo soy productora, pero los podcasts que produzco son todos así súper nichos, pequeños, pues da una buena perspectiva, ¿no? De cómo ir trabajándolo y cómo manejarlo. Y eso estuvo genial. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que me di cuenta que pues hay trabajo todavía que hacer. Tenemos que seguir reclamando espacios para las mujeres. Necesitamos hombres que se mojen y digan, voy a escuchar y voy a recomendar estos episodios y estos podcasts que hacen estas mujeres. Llevo eso y me llevo con subidón de ideas de cosas que quiero trabajar y cómo moverlas así con otras compañeras y compañeros también. Eso es lo mejor de esos eventos, que uno sale con tantas ideas y tanta motivación. Pero lo importante también es entonces como que no dejar que se caiga. Como que, salí con un montón de motivación, déjame actuar en esta motivación y no solamente como que, qué chévere, y después como que, exacto. tienes que meterte. Allí se me olvidó, estaba Jorge Marín de la productora Evoe, lo conocí por fin en persona y estuvo chévere compartir con él un ratito y fue de los pocos hombres que asistieron a la conferencia. Súper cool. Así que, bueno, sí, pues vamos a esperar entonces al próximo, a ver si nos damos el brinco para allá también. Sí, pues ojalá que sí, porque ojalá que sigan dándolo, porque creo que tiene posibilidades de crecer y convertirse en un evento más grande aún, que atraiga a personas no solo del área de España, sino hispanohablantes. Puede convertirse en algo grande para hablar de podcasting desde nuestra realidad como mujeres.
Y entre las cosas que deberíamos ir viendo de cómo trabajar podcast es ver cómo está ese retorno de inversión. Y Oxford Road anunció Orbit, así es que cuéntanos, Julio, ¿cómo nos podría ayudar esta herramienta? Pues mira, Oxford Road es una agencia de publicidad de podcast, ¿verdad? Una de las compañías más grandes de podcast en el mundo. Y ellos anunciaron, como tú bien mencionas, esta nueva herramienta esta herramienta lo que hace es que clasifica el ROI, el retorno de inversión de los podcasts. Ellos han estado buscando por 12 meses, leyendo campañas y leyendo reportes y viendo cuáles de todos los podcasts, ¿verdad?, que están allá afuera, que obviamente tienen unos criterios, ¿verdad? De cuántas campañas tienen y cuántas compañías, qué tipo de compañías y todo esto. Así que son los podcasts caen en un criterio y esos son los podcasts que ellos investigan. Y analizaron 1.600 millones de dólares en gastos de publicidad. O sea, se gastaron, ese fue el gasto total, el monto total de publicidad en los podcasts. Y hicieron un ranking de 15, ¿verdad? De los 15 podcasts que mejor dan retorno de inversión a las marcas que ponen su publicidad. Te digo desde ahora que no conoces a ninguno de estos. Yo creo que no conoces a ninguno. Quizás has escuchado uno o dos. Ya. El primero es Critical Role, que es un podcast de Dungeons and Dragons, ¿verdad? D&D. El segundo es The David Pakman Show, que es de política un poquito más progresiva, ¿verdad? Un poquito más de izquierda. Y The Megyn Kelly Show, que es un podcast de extrema derecha. Ese es el único podcast que usualmente sale en los top 20, top 50, ¿verdad? De overall, Sí. de que más se escuchan. Y pues obviamente pues esto Orbit nos está diciendo que también es de los que más da retorno de inversión a sus anunciantes. No hay Joe Rogan, no hay Mel Robbins, no hay Diary of a CEO, nadie de esos. Eso fue una buena sorpresa, tengo que decir. Me agradó ver que no estaba ninguno de esos ahí. Nadie de esa gente está ahí. Hay muchas cosas que podemos, ¿verdad?, aprender de esta primera tirada de Orbit. La primera y más obvia es lo que acabamos de mencionar, que el alcance, ¿verdad? Mucho alcance no significa Ya. que te va a llegar grandes resultados y que te va a llegar ese retorno de inversión a las marcas. Porque le llegues a millones de personas pues, y pongas un anuncio, pues el anuncio le va a llegar a un montón de gente y el anuncio lo va a escuchar un montón de gente, pero no significa que va a convertir gente y la gente va a comprar ese producto. Entre esos top 15, ¿verdad? Esos top 15 de los podcasts que encontró Orbit, había un montón de comedia y un montón de política. Dos cosas, los anunciantes usualmente pues como que no les gusta eso, ¿verdad? Porque pueden decir algo controversial en cualquiera de esos dos temas y pues mucha gente no quiere poner anuncios, pero lo que estamos viendo es que esas categorías, por ser tan, ¿verdad? Por estar tan de lado, como uno del lado de derecha, uno del lado de izquierda, pues Ujú. cuando esas personas dan sus recomendaciones de productos, pues la gente los compra, porque ya creen, obviamente están escuchando noticias de esa gente. Ya Sí. creen su opinión, creen, ¿verdad? Creen de lo que están diciendo. Y ahora encima, pues dicen, ok, pues cuando tú me mandas algo, pues yo definitivamente lo voy a comprar. Y otra de las cosas que encuentra es que por anuncios en podcast de tu misma categoría no funciona. O sea, si tú tienes un producto de tecnología y estás poniendo tu anuncio en podcast de tecnología, pues eso no necesariamente funciona porque pues, o sea, ya la gente está cansada. Yo trabajo en tecnología, estoy escuchando tecnología y me está poniendo publicidad de tecnología. Es como que no le voy a hacer caso a esto. Sí, y creo que eso confirma más aún esta idea de que las marcas deberían seguir apostando por los podcasts de nicho. Ujú. ¿Sabes? Si no es lo mismo tener a 500 personas cautivas con un tema que te siguen, que están ahí, está la comunidad, quieren saber de lo que tú estás hablando, le pones una promoción, le va a llegar a esas 500 personas probablemente, versus alguien que tal vez tiene muchísimos seguidores, pero no son fans, no son, ¿sabes? No son estos seguidores comprometidos y que como es tan variado, igual no va a capturar esa atención tan fácil. Así es que yo, pues, sigo pensando que sí, deben seguir apostando por esos podcasts de nicho, más Sí, o sea, pequeños, pero mayor alcance. y te lo dice que el primero sea Critical Role, que es un Ujú. podcast específico de Dungeons and Dragons. Eso te lo está diciendo bien claro. Que es como que Claro. estamos llegándole a una audiencia bien específica. Esta gente son freaks de Dungeons and Dragons. Tienen el poder adquisitivo, así que vamos Ahora a lo anuncios. tienen, Ahora antes lo no lo tienen porque o tenían, sea, pero ya lo tienen. ahora son adultos y pues cuando hay merch y cuando hay cartas nuevas y cuando hay lo que Exacto, sea que sea relacionado a esto, pues van a consumirlo. Así que exacto. yo creo que
para el podcast ser independiente, como tú dices, mencionas, la comunidad es importante, el nicho es importante, saber exactamente a quién le estás hablando y recomendar cosas que tú uses y tú quieras usar y que sepas que le va a ayudar o le va a beneficiar a tu audiencia. De acuerdo. Y bueno, sigue el papelón de los Golden Globes con los premios al mejor podcast. La gente está un poco que trinan con esto porque hay mucho amiguismo, hay mucho te conozco, así es que te pongo. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es el conflicto que sigue ahí? Ahora, pues sí, lo que se está mencionando son conflictos de intereses y conflictos éticos en esta selección de distintos podcasts para el premio a mejor podcast de los Golden Globes, que va a ser el año que viene, en enero, el de 2026. El conglomerado que es dueño de los Golden Globes, que se llama Penske Media Corp, también es dueño de un montón de revistas y publicaciones que cubren los Golden Globes. Entonces, pues ellos están vendiendo paquetes de mercadeo, están diciendo, mira, pues por tanto, pues yo te pongo un anuncio y yo te invito a una cena, todo ese tipo de cosas, y te pongo al frente de las personas que van a votar, ¿verdad? Van a votar en los premios, y pues mientras más te vean y más tú aparezcas por ahí y toda la cosa, pues más te van a ver. Pero hay un montón de podcasters en esa lista de los primeros 15 que seleccionaron que están diciendo, yo no voy a pagar esto. Como que ellos mismos están diciendo, muchos de ellos están diciendo, yo no voy a pagar esto. Esto obviamente, pero lo que están haciendo es un pay for play, ¿verdad? Yo te pago, mientras más te paguen, más me mencionas para que... Y pues muchos no quieren eso. Y un montón de falta de transparencia, de verdad, que yo creo que seguirá así. Pues obviamente el podcast que gane, esto va a ser más un concurso de popularidad y no necesario popularidad y dinero. Y pues vamos. Sí, es algo que veo que no nos afecta demasiado a los podcasters como tú y como yo. Así es que ellos están allá y se entienden. Allá ellos se entienden, exacto. O sea, allá ellos. Yo creo que hay más, sí, ¿verdad? Si queremos ver como que quiénes son los mejores podcasts o quiénes están haciendo cosas nuevas, hay un montón de otros podcasts, ¿verdad? Están los International Podcast Awards, están los Signal Awards que salieron ahora, los premios Onda, hay los Latin Podcast Awards, hay 20 premiaciones en inglés, en español, en todos los idiomas que dan una mejor mirada a cómo está la industria y donde hay innovación en la industria y donde hay cosas nuevas y donde hay, ¿verdad?, podcasts que están haciendo cosas interesantes versus esto que los Golden Globes, sí, lo verán millones de personas y lo más probable el podcast que gane pues va a ser súper popular y un montón de gente lo va a consumir, pero igual va a ser como que esto es más quién es popular y no quién necesariamente está haciendo el mejor podcast allá afuera, así que ya lo sabes. De acuerdo, pero y quienes están tratando también parece que de buscar innovaciones, parecería, es Spotify, que está presentando el nuevo talento en podcasting con el programa Radar. ¿Cómo se dio eso? Sí, el programa Radar esto es la quinta clase, esto empezó en el 2020 y Spotify lo que hace es que busca diferentes creadores, ¿verdad?, que están en la plataforma y dependiendo de los podcasts, la calidad del podcast, la calidad también de las interacciones entre la audiencia y todo esto, pues los escogen para darles un impulso, ¿no? Y para darle, el programa pues ofrece ayuda de marketing, ayuda en edición, tienen hasta un estudio donde ellos pueden ir, ¿verdad? Los creadores pueden ir a grabar. Así que sí, lo que ellos están intentando hacer, esto lo hacen con música también. Yo creo que empezó con música y después agregaron los podcasts y pues están buscando ese talento nuevo y tratar de darle como que ese push a que más la gente lo escuche y más la gente lo encuentre. Y pues esta clase tiene 24 creadores de 11 países y tiene casi todos los géneros. Sí, recuerdo haber visto el Radar en Spotify para música y Radar. Sí, Tú puedes encontrar música nueva a través de eso. Sí, estuvimos revisando y por lo menos todos los podcasts que están son en video en Spotify. Todos tienen video. Como mencionamos, hay 2 países que están latinos que están representados. En España está Te la Pinto, Mamarracha, Fluir con el Caos, No Todo Vale y Me Cago en Vivo. Y en Colombia están 2 cabras locas, Dinstinto y Conducta Delictiva.
No está mal escrito, así está. Porque ellos son distintos. Y exacto, todos los podcasts están en video. Como Mayra mencionó, estábamos chequeando antes de empezar a grabar. La calidad de los videos está bastante buena. Sí, son video podcasts que les ponen, ¿verdad?, amor y cariño a esa producción. Y, por ejemplo, Dos Cabras Locas, que es de Colombia, ellas están en un estudio de Spotify, porque atrás se ve el branding de Spotify y todo. Que pues, como menciona, pues le dan el apoyo para que ellas puedan ir a este lugar y grabar. Y lo que veíamos de conducta delictiva, que vamos, es un documental. Sí. Un documental. Es un documental. De True Que lo Crime puedes Full. escuchar tal vez, pero es un documental. Tiene todo lo que tiene es Tiene un un montón, documental. sí, tiene un montón de visuales bien chéveres. Pero, o sea, por lo que veo, o sea, el talento está, se ve que Sí, está, sí. o sea, las personas que están haciendo estos podcasts le están metiendo. Se ve que son merecedores, ¿verdad?, de estar en un Sí. programa como esto, para que tengan la ayuda, para que sigan creciendo. Y no sé, que de aquí quizás sale un palo y en unos cuantos años pues tenemos un podcast de esto que termina siendo, ¿verdad?, uno de los mejores. Yo creo que esa es la idea. Eso es lo que Spotify quiere, de que esta gente siga creando, obviamente sigan creando en su plataforma y trayendo gente, pero darles ese spotlight, ¿verdad?, para que más gente los consuma y pues que sigan por ahí creciendo. Sí, de acuerdo. Bueno, te recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting de esta semana. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte. Y si estás escuchando en Spotify, déjanos un comentario en este episodio. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, déjanos un review también ¿verdad?, para saber y hablar y mencionarte acá. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias y vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para destacar nuestros podcasts en Apple Podcasts y que nos enseñe muchísimo más cuando la gente hace search y en las listas. Cuéntame de eso, Mayra. Pues mira, tú sabes que siempre ha sido como que un issue uno lograr estar en los top rankings de Apple Podcast. Es como llegar ahí, es como que ¡oh! Llegué. Así es que la gente de Buzzsprout creó una guía basada en datos para que no sea como que, tal vez si tratas esto, no. Datos para mejorar el posicionamiento de tu podcast en Apple Podcast. Y según lo que ellos dicen, tiene que ver por la metadata, la popularidad y el comportamiento del usuario. Así es que lo que te recomiendan es que optimices los títulos de los episodios con las palabras claves correctas, cosa de que los títulos tengan todo esté en el nombre del podcast, en el nombre del episodio, en el nombre del autor, ¿no? Tengas todo ahí para que sea fácil de encontrar. Que promociones sobre todo los links a Apple Podcast, o sea que si se meten a tus redes sociales, porque esto es algo que Apple Podcast sigue teniendo, que aunque sí están añadiendo inteligencia artificial y todo, mucha del sedazo que ellos hacen es con gente de verdad que está ahí trabajando y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ellos van a meterse a buscar a ver si tú recomiendas que la gente escuche en Apple Podcast. Por lo tanto, en todas tus redes, en todas las promociones que hagas, poner algo para que la gente vaya a Apple Podcast a escuchar tu podcast. Y mientras más tráfico les lleves, recuérdate que más contentos van a estar. Así es que ten eso en cuenta. Y otra cosa es que fomentes ese engagement y esa tasa de finalización con tu audiencia para ver que escuchen completo. O sea, si, aunque sea un podcast larguísimo, si tú tienes a la gente ahí agarrada en plan de que paran, pero vuelven y siguen escuchando, eso es engagement y eso se mide. Así es que ten eso en cuenta. Y en cuanto a cantidad de tiempo que debas hacerlo, pues como hemos dicho muchísimas veces, eso va a depender de tu audiencia, de lo que tu audiencia quiere. Si tu audiencia quiere la hora o 2 horas, bello. Si tu audiencia lo que quiere son los 15, 20 minutos, pues tira por ahí, ¿no? O sea, tira por lo que la gente de verdad está buscando. Así es que si quieres aprender a hacerlo, lee el artículo que está en el link que te dejamos en el newsletter y ahí puedes ver un poquito mejor de más trucos de cómo posicionar tu podcast en Apple Podcast, que sabemos que es como el Greal. Todo el mundo, ¡oh, por favor! Esta parte de la tasa de finalización, pues como tú mencionas, o sea, si tu audiencia está cómoda con escuchar 2 horas de tu podcast, pues excelente. Pero esto no significa exactamente que para incentivar
esa tasa de finalización, tienes que entonces hacer los podcasts más cortos o tus episodios más No. cortos. Si lo que tú tienes que decir se dice en 20 minutos, bien. Y pues obviamente pues, lo más probable vas a tener una tasa de finalización más alta porque pues en 20 minutos es de aquí al trabajo o mientras estás haciendo ejercicios o lo que sea. Se consume rápido. Versus un podcast de 1 hora y media, de 2 horas, que lo más probable pues lo estás consumiendo en cantitos, ¿no? De 20, 30 minutos aquí, 1 hora allá, así. Así que esto es más ver lo que tu audiencia dice, porque si tú tienes podcast de 1 hora y media y vas a Apple Podcast o a donde puedas ver la tasa de finalización y estás viendo que la gente está consumiendo lo completo, pues estás bien. O sea, pero si estás viendo de repente que tienes, qué sé yo, 1 hora y en el minuto 30 y pico, ¡pam!, la gráfica baja. Y cuando escuchas es porque te diste cuenta de que empezaste a decir lo mismo que habías dicho ya al principio y la gente está diciendo, vaya, yo escuché esto y ahí lo están cortando. Así que es cuestión de ver tu data y ver lo que tienes y cómo puedes optimizar, ¿verdad? Lo que ya tienes, dependiendo, ¿verdad? De lo que tu audiencia quiera. Claro, y yo creo que tiene que ver también con medirte tú y auditarte tú como creador, dándote cuenta de que si estás repitiéndote, pues no vale la pena. Y si te pones a hacer el rambling y hablar de repente a perder el foco, la gente se quita, porque es como te estoy escuchando por un punto y digo, yo sé que yo soy radical, pero hay gente que, como yo, o sea, tenemos poco tiempo. Es como que si te estoy escuchando por este tema, ¿por qué rayetes me estás hablando de esto otro? Y eso, por lo regular, ahí es que los pierdes y me pierdes a mí, por ejemplo. Así es que ten eso en cuenta y enfócate en lo que de verdad tu audiencia te está pidiendo. Si te piden 20 minutos, no le des 1 hora. Si te piden más, métele al dembow, llega la hora. Bueno, vamos entonces a pasar a otra de las notas que se compartieron en Tropical Podcasting esta semana. Es un checklist para asegurarte de que tu contenido de tu podcast esté visible para la inteligencia artificial. Este fue el veterano Rob Greenlee, que lleva desde que empezó el podcasting, este hombre está metiéndole, está haciendo cosas de podcast y él entonces compartió esta lista. Él está hablando mucho en estos días de cómo optimizar para inteligencia artificial y compartió esta lista que podemos empezar a aplicar desde ahora. Sí, y son cosas que hemos dicho, pero que está bueno recordarlas. Algunas de ellas las hemos dicho, como por ejemplo la transcripción. Esa transcripción es importante. Y no sencillamente pongas la transcripción pegote ahí de como te lo hizo AI. Si puedes arreglarla, porque a nadie le gusta leer una transcripción y tampoco le gusta leerla con errores. Así que arréglala para que esté clara. Otra cosa es que crees una página para cada episodio. Hay, de hecho, páginas, hosts de internet que te ayudan a tener ya eso si son hosts definidos para podcast. Así es que ten eso en cuenta si no quieres pasar mucho trabajo. Pero si no, crea una página definida. Puedes hacerlo hasta con un blog donde pones el episodio escrito como blog, que sea fácil de entender. Sí estamos pensando, que esto lo hemos hablado, ¿no? Estamos pensando en esas respuestas que busca la inteligencia artificial, que nutras eso como quien dice. Pero más allá de eso también, que sea fácil de entender para quien lo está leyendo, porque de nada vale que nutras la SEO si la gente no entiende un cara de lo que tú estás diciendo ahí. Así es que sea entendible y fácil de como que de seguir, que no tenga que estar, pero ¿qué fue lo que dijo? Pero no entiendo bien. Que sea bien fácil de seguir, con palabras que usarías tú también, no con las mismas palabras de Chatty, porque Chatty se pone dramática siempre. Si los buzzwords. Exacto, pues se pone muy dramática. Y que enlaces tus videos de YouTube, las notas del episodio, los blogs, todo esté entrelazado, que la gente lo mismo te pueda conseguir en un lugar que en otro y sea todo coherente, que todo siga un mismo patrón y coherente y no vean algo diferente en cada lugar que entran, sino que todo tenga eso mismo, una línea. Claro. Así es que eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que estas cosas de tener una transcripción y tener la página y, ¿verdad? Y los keywords y todo esto, sí suena, ¿verdad? Suena que te estamos pidiendo, o hay mucha gente que le está pidiendo a los podcasters independientes que optimice para la inteligencia artificial. Es como que no, tienes que optimizar para que la inteligencia artificial te encuentre y todo esto. Pero también tenemos que recordarnos que no tan solo estamos
hacer las cosas así de fácil y claras. No tan solo optimiza para que la inteligencia artificial te encuentre, pues para que los humanos también te encuentren. Y para que cuando alguien busque, ¿verdad?, en Google y encuentre el episodio, la página del episodio donde estabas hablando de X tema, y tú pones tu descripción, ¿verdad? Y la pones de una manera fácil de consumirse, o el blog que hiciste del episodio de tu podcast y lo pones también de una manera fácil. O sea, se lo estás haciendo fácil a ChatGPT y a toda esta gente a que te encuentre y te lean y te recomienden, pero también se lo estás haciendo fácil al humano, que dice, ya, espérate, ¿qué fue lo que esta gente estaba hablando? Déjame chequear en el website. Y ahí lo tienes todo set. Así que no pensemos que estamos como que preparándonos para el futuro de inteligencia artificial tanto, y más como que vamos a optimizar para todo el mundo, ¿no? O sea, para los robots, para la inteligencia artificial, pero también para los humanos que están buscando la información que nosotros estamos compartiendo. Y yo creo que tener eso en cuenta de que todas estas herramientas de búsqueda leen. Necesitas tenerlo en el texto, en escrito, porque puede ser el audio más nítido, el video más nítido, pero si no te encuentran con el texto, no vale de nada, que es lo que les repetimos nosotros a cada rato a varios clientes. Es como que, bien, pero vamos a arreglar esa descripción, no me ponga solamente... Hablo de la inmortalidad del cangrejo. Bien, vale. Fulana. Fulana habla de la inmortalidad del cangrejo. Bien, qué bueno. O sea, dame algo, dame carnecita ahí para poder nutrir esto, porque si no... Y pasando a otro de los temas del newsletter, Mayra, llega la nueva PodTrack P4 Next de Zoom. La respuesta a todas mis oraciones. Esta es la noticia ya más para los audio nerds, exacto, y para los productores y para gente como nosotros que necesitamos equipo. Y estamos bien contentos con esto porque totalmente la vamos a estar adquiriendo. Sí, es que sabes que están dando cosas que, y digo, yo no la he probado. Yo no voy a vender nada que yo no he probado. Cuando la compre y les diré si es buena o no. Pero lo que me está tentando aquí son varias cosas. Uno, que tiene las 4 conexiones XLR ya ahí de una, que es lo que me está faltando ahora mismo a mí. Así es que, bien, check, bien, perfecto. La función de reducción de ruido que tiene de inteligencia artificial, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que la programas antes de tú comenzar a hablar. Por lo tanto, se supone que no va a afectar tu voz, que es el problema mayor con todas estas herramientas de inteligencia artificial, que cuando las prendes, te cambian la voz completamente cuando están tratando de cambiar el ruido de fondo. Así es que si el ruido es mucho, pues como que te afecta. Exacto. Entonces eso me llama la atención porque quiere decir que puedo primero matar el sonido de fondo, ¿sabes? Que no quiero, y no me va a afectar la voz, se supone, en teoría. Así es que eso me gusta. Otra de las cosas que dice es que tiene ajuste de tono y compresión ya, que está ahí integrado, que puedes añadir, por ejemplo, sí, qué sé yo, si lo haces así, es un programa, digamos, que de comedia, puedes añadir risas, puedes añadir aplausos, puedes añadir bumpers, puedes añadir muchas cosas ya grabadas, predeterminadas, tienes hasta 4 para añadir. Y lo otro es que aprende de ese sonido de fondo, como hablábamos ahorita, pues parece que ya como que lo registra y sabe si estás en un lugar, ya sabe qué es lo que tiene que eliminar. Y el precio no está nada mal. Son solamente $185, que yo creo que está súper accesible cuando de repente pues pagas muchísimo por otras herramientas y otras cosas. Si ya de una vez está todo en uno, pues, ¿por qué no? Eso es lo que lo hace atractivo para mí. No sé si tú estás en la misma línea que yo. Sí, para mí las 4 conexiones pues te ayuda cuando de repente tengas un podcast, ¿verdad? Si eres productor y estás saliendo afuera o tienes tu propio podcast y, ¿verdad?, con tus amigos o lo que sea, pues ya tienes esta interfase que tiene 4. Lo tienes ahí set. Tiene, como tú mencionaste, los bumpers, que son cositas rápidas. Lo de la función de reducción de ruido es lo más interesante porque nosotros, o sea, mucha gente está usando plataformas como Descript, plataformas como estas, como Riverside, Adobe Podcast, diferentes aplicaciones para reducir el ruido de background. Pero tengo que grabar como quiera. Con el ruido, tengo que grabarlo y entonces después tengo que meterlo aquí. Aquí lo que hace es que, como tú mencionaste, escucho unos cuantos segundos y dice, ahí hay un aire. Ok, pues ese aire, ya sé que eso es lo que tengo que sacar. Y no tienes que entrar a Descript y hacer esto, o sea,
si eres alguien ¿verdad? Que sabe editar tu podcast en otra aplicación, ¿verdad? O sea, en otro sistema, en Adobe Premiere, en Final Cut o lo que sea, o en DaVinci Resolve, pues puedes usar esto y te empieza a ayudar con esos pasos de postproducción, con la reducción, con la comprensión y todo esto. Y entonces, pues, solamente lo tiras a tu software favorito para editar, ahí haces el resto y ya. No necesitas, ¿verdad? Qué sé yo, un Discrete para que te haga el background noise y como tú mencionas, de repente el ruido estaba bien brutal y hay que meterle un montón de noise reduction, y entonces la voz empieza a sonar metálica o cuando alguien se ríe no se escucha feo. Y aquí pues por lo menos puedes evitar muchas de esas cosas. Sí, o sea, todo comienza con un sonido bien grabado. Si el sonido está bien grabado, la edición se tiende a hacer muchísimo más fácil. Así es que en ese sentido, la verdad, me llama la atención. Sobre todo ahora que hay plataformas que están empezando a cobrar por hasta respirar, pues de repente tienes todo bien grabado y en un mismo precio que pagaste una vez y ya. Claro, eso sí, eso es lo que estamos lo estamos viendo. O sea, si tú usas Descript y nos estás escuchando, sabes que el clavete está fuerte porque Nos están clavando. está subiendo los precios y lo vamos a probar. En algún momento Riverside va a hacer lo mismo y es como que todo se pone mucho más caro. Pero no vamos a hablar de economía aquí, que esto es un podcast de podcast. Por eso, nada, que si alguien lo intenta antes que nosotros, pues obviamente hay que hacer presupuestos y todas las cosas, pero si alguien lo intenta antes que nosotros, déjenos saber qué tal le va con esta nueva PodTrack P4 Next. Bueno, Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Está pasando que si no te has metido al Latinas in Podcasting Summit, que vaya, porque empezó jueves 23, sigue el viernes 24, yo participo el viernes 24, y si lo estás escuchando tarde, tranquilo, que se va a quedar un ratito más y puedes escucharlo, y si pagas el VIP, pues entonces puedes tener acceso al Summit por un año. Y la verdad, la información está bien nítida. Es de podcasters para podcasters, mujeres en podcasting, latinas en podcasting, obviamente, para podcasters. Así es que, nada, interesante. Estoy bien orgullosa de estar ahí, bien contenta de que me hayan dicho que querían que hablara. Así es que yo feliz de poder dar información que tengo, como usas contenido larguísimo de un podcast, larguísimo, venga, 15 minutos, 20, pero cómo usas ese contenido para los contenidos ya más cortos y cómo puedes de ahí crear contenido para todo lo que sea la promoción, marketing, negocio y tal. Así es que estoy yo y cierra Yesenia Bocanegra, compi podcaster, también está ahí y va a estar hablando. Así es que, y otras podcasters también buenísimas que las he estado siguiendo y de verdad las ponencias están muy chulas. Super cool, así que date la vuelta por allá, por el Latinas in Podcasting Summit, para que obtengas toda esa información que están dando allí. Yes. Y contigo, Julio, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Mira, estamos preparando el episodio número 50. Viene por ahí. Y si pasa lo que estamos planificando para esta semana, pues el episodio 50 de qué está pasando en el podcasting sería el 30 de octubre. Así que sería el episodio de Halloween. Yes. Así que tenemos que hacer algo para Halloween. Aquí se celebra Halloween y en mi casa se celebra y tenemos las canciones puestas de cuando llega el mes de octubre. Voy al patio de mi casa y busco las calabazas y todas esas cosas. Así que nos disfrazaremos. Aquí se celebra Halloween también. Halloween es uno de mis holidays favoritos. Aunque no me disfrazo tanto, pero este año creo que sí, puedo hacerlo. Pero sí, nosotros tenemos que hacer algo. Así que pendientes a ese próximo episodio número 50 de qué está pasando. ¿Dónde te consiguen, Julio? Vayan a Instagram, Julio Axel Ponce, y a Tropical Podcasting en Instagram también, tropicalpodcasting.com. ¿Y a ti? A mí me consiguen como Mayra Ortiz Nieves en Instagram y también como podcasteras_media. Tremendo, así que muchísimas gracias por escucharnos y nosotros nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.